Y en esta oportunidad nos acompaña María Elena Tillit Roy. Ella es gerenta de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMPE. Con ella vamos a hablar sobre qué son las oficinas regionales de coordinación de la OMPE y cuál es el rol fundamental que cumplen en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, Kersti. Agradecida siempre por la oportunidad de poder compartir con ustedes cuáles son nuestras funciones e intercambiar opiniones respecto, por ejemplo, para este caso, de las elecciones municipales regionales de octubre. Efectivamente, nosotros contamos con oficinas con carácter de permanentes. Son órganos permanentes. Estos órganos que se denominan Oficinas Regionales de Coordinación u ORC, las tenemos instaladas a nivel nacional. ¿Qué funciones cumplen? En procesos electorales brindan asistencia técnica a las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Durante el arribo de estas oficinas descentralizadas y hasta que estas se retiren de la circunscripción al haber culminado con la promulgación de los resultados. Sin embargo, durante esta gestión hemos visto por conveniente atribuirles una tarea muy puntual y muy importante a efectos de la organización y ejecución de las elecciones, vale decir, la verificación de locales de votación. La verificación de locales de votación, que era una tarea que desarrollaba la ODP a su llegada a su circunscripción, la hemos adelantado. Obviamente la ODP va a verificar, digamos, a reverificar por cualquier inconveniente que se pudiera presentar con un local de votación y habría que cambiarlo, por ejemplo, que está previsto además en la Ley Orgánica de Elecciones. Ya desde un año antes, las oficinas regionales de coordinación están en ese proceso. Desde septiembre puntualmente del año pasado, estamos trabajando la identificación de estos locales que fungirán de locales de votación para las elecciones, las próximas elecciones municipales y regionales. Sí, usted mencionó a las oficinas desconcentradas de procesos electorales. ¿Cuál es la diferencia de sus funciones con las funciones que cumplen las oficinas regionales de coordinación? Puede mencionar qué actividades realizan a diferencia, ¿no?, de las ORC de la OMP. Bien importante tu pregunta. Permite decantar eh, las funciones de acuerdo al mandato de la Ley Orgánica de Elecciones. Si bien las oficinas regionales de coordinación tienen una función preventiva, de difusión, de vincularse con organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, a efectos de darles asistencia técnica para sus elecciones internas en general, las oficinas centralizadas de procesos electorales tienen delegación del jefe nacional a efectos de organizar y ejecutar elecciones y entregar resultados electorales, cosa que no hace la Oficina Regional de Coordinación, ¿no? Aun cuando sean, digamos, instancias temporales, pero están contenidas en la ley, y en la ley orgánica de la OMPE, además, ¿no? Entonces, tienen mayores prerrogativas y responsabilidades mayores también. Actúan por delegación del jefe nacional de la OMPE, ¿no? Es como si tuviéramos un jefe de la OMPE distribuido en las personas de estos jefes de oficinas descentralizadas a nivel nacional. Ahora, usted nos mencionó también algo importante, que las oficinas regionales de coordinación están en permanente actividad, ya sea en periodo electoral y no electoral. En Así este es. caso, estamos en las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán en octubre, pero antes tenemos un proceso de elecciones internas. ¿Cuántas oficinas regionales se encuentran operando activamente y cuántas serían designadas en total para estas elecciones regionales y municipales? 29. Tenemos 19, pero hemos generado lo que llamamos puntos focales, ¿no?
están a cargo de un gestor también y hemos cubierto todo el país con ellos, ¿no? Y efectivamente las elecciones internas están a cargo, digamos, la ejecución de este proceso electoral está a cargo de estas oficinas, ¿no? Entonces son 29 oficinas regionales de coordinación para este proceso electoral. ¿Usted nos podría detallar cómo es el proceso de asesoramiento a los partidos políticos que van a desarrollar sus elecciones internas ahora en mayo? Claro que sí. Eh, la GOECOR a mi cargo trabaja en equipo y conjuntamente, por lo tanto, con la gerencia de fondos partidarios. La gerencia de fondos partidarios tiene una subgerencia denominada de asistencia técnica. Esta instancia es quien, a través de sectoristas, desde la sede central como desde las ORC y de los puntos focales, han desplegado asistentes técnicos también. Y entonces ellos entran en contacto directo con los movimientos regionales, con los partidos políticos a efectos de asesorarlos, de qué documentos deben presentar, el cronograma electoral fijado por ustedes, por el Jurado Nacional, cómo es que hay que cumplirlo y cuáles son las fechas hito. Permanentemente se están contactando con el personero legal o en su defecto con el órgano electoral central. ¿A cuántas organizaciones políticas usted tendría un estimado de quienes han recibido asesoramiento por parte de la OMPE? Mire, son más de 100, menos de 150, entre partidos políticos y movimientos regionales, ¿no? Sí, es un número importante, ¿no? A diferencia de las elecciones internas del año pasado, se enfocó solamente en la figura de los partidos políticos, ¿no? En aquel entonces fueron 22, ahora sí es a nivel nacional por la naturaleza del proceso que estamos abocados a desarrollar en octubre de este año, ¿no? Sí. Por favor, si nos describe la función de las ORC de la OMPE en procesos de elecciones internas que se desarrollan ya en mayo. Sí, efectivamente vamos a tener en mayo dos jornadas electorales. El 15 para elegir a los afiliados y afiliadas que propongan las agrupaciones políticas u organizaciones políticas, y el 22 del mismo mes para la selección de delegados y delegadas. Las ORC se constituyen en instancias de vínculo con estas organizaciones políticas, a efectos de asesorarlos en la presentación de la documentación que requieran presentar o que debieron haber presentado a partir del 15 y ha fenecido el plazo el 22 pasado de este mes. Pues bien, ellas los han asesorado y han recibido a su vez esta documentación. Esta documentación es evaluada para el cumplimiento de sus requisitos y con asistencia técnica también revisa y asiste en si es que hubiese o no, sobre todo si hay observaciones, ¿no?, a las organizaciones políticas. Es un primer tramo que debe culminar el 25 de este mes. Eso es por un lado. Por otro lado, tienen que ejecutar todas las acciones tendentes a que los afiliados, en su calidad de delegados o de solo afiliados, concurran a las urnas a elegir a los que serán los candidatos de cada organización y digamos, en los cargos que cada organización disponga, ¿no? ¿Esto qué significa? Tareas operativas muy similares a las de un proceso electoral convencional. Por ejemplo, capacitación. Tendremos 2 jornadas de capacitación también previas, como lo hacemos en una elección de envergadura nacional, convencionalmente hablando, ¿no?
tenemos 2 jornadas electorales, tenemos un proceso de difusión también en diferentes idiomas. Ellos se encargarán de llevar a cabo esta difusión, también entrevistas, permanentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales, que ya se han constituido en un elemento fundamental para la comunicación. Y también se encargarán de los resultados que estas 2 jornadas arrojen a través de sus actos, ¿no? También. Es un trabajo muy operativo, muy comprometido también, sobre todo por la democracia, ¿no? ¿Y quiénes son quienes integran este grupo importante, ¿no? de las ORC? ¿Qué tipo de profesionales? Además, ¿hay una convocatoria abierta o cómo es que se procede en este caso? Ya como son oficinas permanentes, el personal es el que habitualmente viene trabajando, que está a cargo de un gestor y de un asistente, tiene un equipo de campo, como si fuera una ODP, por ejemplo, en cuanto a la operatividad, ya en el campo, vale decir, capacitadores, coordinadores distritales, coordinadores de mesa de sufragio, coordinador local de votación. Por allí, en cuanto a la operatividad del proceso, no hay, digamos, mayor diferencia con un proceso electoral convencional. Digamos que la diferencia también estriba en que este tipo de procesos, como el que nos convoca en este momento, tiene un reglamento, ¿no? Entonces, todas las actividades se enmarcan en ese reglamento. Sin embargo, a nivel ya operativo, a efectos de que el elector pueda acercarse a una mesa de sufragio y votar, esas actividades son las convencionales. Bueno, ya casi para cerrar nuestra entrevista, este sábado 22 venció el plazo para que los partidos convoquen a sus elecciones internas. Entonces yo le pregunto, ¿ya se tiene el cálculo de cuántos partidos, cuántos movimientos regionales realizaron esa convocatoria, señora Tilly? Sí, claro. Miren, el 25 sería la fecha límite para el levantamiento de sus observaciones. Entonces no podría darle en este momento cantidades exactas. Lo que sí le puedo decir respecto a los partidos que se han presentado, los 11 partidos, y le puedo decir también que en cuanto a movimientos regionales, son más de 100, pero menos de 150. Es un número importante, ¿no? Claro que sí, un número importante. Muchísimas gracias, señora Tellit, por acompañarnos. Pero antes de cerrar, si tiene alguna recomendación que brindar en este contexto de elecciones regionales, le extiendo el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, principalmente para aquellos movimientos regionales o partidos políticos que aún estén en proceso de levantar sus observaciones, regirse estrictamente a lo normado en el reglamento, a los 3 días que oportunamente se les ha brindado, y levantar las observaciones. Eso es lo fundamental, y estar siempre en permanente contacto a efectos de que las actividades, las tareas, los plazos que son preclusivos se cumplan oportunamente. Eso es lo fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. María Elena Tillit es gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMP. Le agradecemos por esa entrevista. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Buen día para ustedes también. Muy bien, es momento entonces de hacer un corte. Ya volvemos.